Ser Podcast. Muy buenos días, oyentes de la cadena SER de la Sociedad Española de Radiodifusión. Buenos días, Cristina. Juan Carlos Ortega, yo no puedo más. ¿Qué? No puedo más, no puedes presentar cada domingo el programa de la misma forma. Es que me gusta ser... Hola, oyentes de la cadena SER Sociedad Española de Radiodifusión. No, evolucionas, hay que evolucionar. La radio evoluciona, la radio está viva. Ya, pero yo no evoluciono. Pues yo no puedo más, ¿qué hacemos? No puedes más. Sergio Picón, ¿tú quieres que evolucionemos o no? Sí, buenos días. Sí, yo creo... A ver, Cristina es la vicedirectora, por decirlo así. O sea, yo lo que diga la jefa, sí, evoluciona. Buenos días. El ser humano... Hola, los de la radio. ¿Ha dejado de evolucionar ya? No. ¿O sigue evolucionando? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no lo sé, ¿eh? Oye, ¿por qué no llamamos a Ignacio Crespo para el final del programa y que nos cuente si el ser humano sigue o no evolucionando? A ver, Mejor que nosotros lo vas a ver. Eso seguro. A ver, pero hay que darle tiempo, ¿no? Esto es un atraco. Bueno, ¿Tiene media hora? Que se ponga. A ver. Oyentes, Bueno. hoy no está con nosotros Edgarita, que está malito, ¿vale? Como el 80% de la población de este país, Un beso, resfriado. Edgar. Pero sí que tenemos a grandes invitados. ¡Vamos a empezar! Transmite la SER. Los domingos de 12 a 1. Bueno, tengo aquí un libro. De los que te gustan, ¿eh? Sí, Llevas días dando una lata con el libro. ¿Sí? Sí, Se que me lo sepan nota. nuestros oyentes. Que si huele bien, que si Todo, tiene muchas todo, páginas. todo, Sí. todo. Es que es muy bonito. Se Tenemos llama... que traerla. Tenemos que traer a esta mujer, a la autora, Años de Perro, y la autora se llama, atención señoras y señores, Marta García Ayer. Buenos días, Marta. Buenos días, Ortega. Hola, ¿Cómo Marta. estás? Pues encantada de estar aquí con vosotros, la verdad. Qué guay. Soy muy fan. El libro ¿Esto se es- dice? Sí, hombre, se ha de Sí, decir. mucho además. Es decir, insistir, soy muy fan. Yo también soy fan, ¿eh? Aquí, y además no nos conocíamos, ¿vale? Porque que la gente no piense, se llaman entre ellos los amiguitos. Claro, no, claro. no nos conocíamos previamente. Y tal vez algunos oyentes tal vez no te ubiquen ni te conozcan, los menos. Y para ellos hemos preparado el siguiente perfil introductorio. Nuestra invitada de hoy, Marta García Ayer, escribe en un diario de la fachosfera y habla en una radio también de la fachosfera. Muchas veces aparece en La Sexta, en el programa Al Rojo Vivo, aunque esto sea tal vez solamente para disimular. También presenta y dirige un podcast llamado Pausa, dentro de la fachosfera de los podcasts. Hoy viene a presentarnos un libro titulado Años de Perro, un ensayo que podríamos definir como un viaje en el tiempo. Marta García Ayer, ¿estás conforme con la presentación que te hemos hecho? Encantada ¿Perteneces de a- haberme venido al lado de la luz y del bien. Siempre se está muy a gusto, ¿no? Te acogemos aquí, ¿vale? Gracias. A ver, Bienvenida. te cogemos con pinzas un poco porque queremos saber hasta qué punto alguien de la fachosfera, o sea, escribes en El Confidencial, estás en Onda Cero, en el programa de la competencia nuestra, además, en Más de Uno. Entonces, queremos saber hasta qué punto una persona como tú de la fachosfera es humana o no. O sea, Juan Carlos. Yo lo que puedo deciros es que no os confiéis. No, Parezco no. muy simpática así Sí. en la distancia y luego, cuidado. Sí, cuidado. No, yo me fío de ti un poco, ¿eh? Hablaremos del libro mucho y a fondo y también te vamos a hacer un test para saber si la gente como tú que trabaja en los medios de la fachosfera son o no humanos, ¿vale? Eso lo haremos. Como Es en un poco Blade fuerte, Runner, ¿no? Lo vamos a hacer. A ver si soy replicante o no. Exacto, pero antes de nada, Años de Perro, este libro que llevo leído un 80%, ¿vale? Yo siempre soy sincero con los invitados que han escrito libros y nunca les digo que lo he terminado si aún no lo he acabado, pero un 80% me da autoridad, creo yo, para decir que es un gran libro. Tengo datos suficientes como para decirlo. Cuenta a los oyentes de qué va este magnífico libro, Marta. Pues Años de Perro es, como decíais, un viaje en el tiempo, este tiempo, el nuestro, que a veces es tan vertiginoso, nos pasan tantas cosas tan deprisa, que a veces yo creo que a los oyentes les aturullamos de, madre mía, pero me dejo 2 días de escuchar una tertulia y ya no sé quién es el nuevo imputado, ¿no? Porque es verdad que pasan muchas cosas y es difícil seguir la actualidad. Entonces, Años de Perro es un libro un poco gamberro porque juega a que el lector pueda saltar en el tiempo y ver de las cosas que decíamos que iban a pasar los periodistas, pues cuántas pasaron, porque es un recopilatorio de lo que ha pasado en España en los últimos 7 años. Bueno, ya que estamos en 2025, en los últimos 8. Y parece que hayan sido 800.000 años por la cantidad de cosas vertiginosas que han pasado. Es
de locos todo, ¿no? Claro, de ahí que lo llame años de perro, porque claro. cada uno vale por 7, no son años normales, que decía Shakespeare aquello de que el tiempo está fuera de quicio, que a mí es una frase que me gusta mucho, Es porque bonito, entiendo sí. que hay épocas, esto no pasa siempre, pero ha pasado muchas veces, lo de que el tiempo se vuelva loco y todo cambie muy deprisa. Nos está pasando no solo en la política, también en los cambios sociales, hasta las fronteras están cambiando de sitio, pasa en lo tecnológico. Creo que es más vertiginoso mirar de dónde venimos que a dónde vamos. Esto no sé si es consuelo, pero vamos, a mí Un me ayuda. poquito de consuelo, sí que lo es. Oye, estamos olvidando un hecho importante, y es que tal vez estemos confiándonos en exceso, porque estamos hablando con una periodista de la fachosfera, escribe en El Confidencial, está en Onda Cero. Hemos comentado que vamos a preparar un test para saber si sois humanos también. ¿Lo vas a hacer, los de la ¿Sí? fachosfera. Vale. Es un test de preguntas para saber hasta qué punto sois monstruosos o no. Estás en la calle y ves a alguien tropezar y hacerse mucho daño. ¿Te ríes o intentas ayudar? ¿Qué haces? Ayudo. ¿Ayudas? Sí. Pero Va. se agradece siempre cuando el que se cae también se ríe, que quita mucha tensión. Vale, ponemos ayudo como primero. Vale, segunda pregunta, por favor. Imagina que estás en una cafetería y ves que se va una persona que se ha dejado la cartera. ¿Te quedas la cartera o vas detrás de esa persona para devolvérsela? Devuelvo la cartera, que como Devuelves. persona olvidadiza Otro punto me positivo. simpatizo mucho con esa situación. Vale. No sé si sería eso tampoco la respuesta más humana. ¿Cómo sois en la rojosfera? De verdad, no hay manera de acertar. Es verdad, ¿eh? Vale, tenemos dos preguntas, una más y luego seguimos con el libro. Vas por la calle y ves a dos hombres golpeando a una anciana. ¿Te sumas y la golpeáis entre los tres o llamas a la policía para denunciar la agresión? ¿Qué haces? Esta es difícil, ¿eh? Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Aquí empieza a notarse en la fachosfera, Sí, ¿eh? aquí Aquí ya empieza a empieza a notarse, ¿eh? Pero entonces, ¿qué haces? ¿La ayudas o no? No, la ayudo. Vale, tres. Ayudar a uno o a los otros. Bueno, 3 puntos positivos, Yo que soy ¿no? muy de preguntar qué ha Test pasado. positivos. Vale, luego continuamos con este test. Antes de que acabe la entrevista, queremos saber el grado de monstruosidad, si realmente son monstruos los de la fachosfera o no. Eso lo averiguaremos al final. Pero continuaremos hablando con Marta acerca de este libro, insisto, que es brutal. Años de perro. Y nuestra Que compañera está Cristina dividido, tenía un- Marta, en 3 bloques, ¿no? Sí, porque hay que ordenar un poquito tantas cosas que nos han pasado. Habría es que ordenarlas mucho, ahora. Primero, mucho. antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia, ¿no? Claro, ¿Es así? al principio es cuando todo empieza a cambiar, que es cuando Trump llega al poder por primera vez. Está Rajoy en Moncloa. Fijaos que hablamos de Rajoy, parece un señor Sí. decimonónico. Bueno, Sí, en realidad del siglo siempre XIV, fue, sí, fue pero, ayer, sí. pero ahora parece que hasta cronológicamente verosímil que fuera un señor decimonónico que jugaba al dominó tranquilamente en su casino de Pontevedra, y ahora es registrador de la propiedad. Es que daos cuenta que en poco tiempo han pasado cosas increíbles. Y en aquel mundo en el que Puigdemont era presidente de la Generalitat todavía, Es brutal, sí. pues todo empezó a cambiar muy deprisa. También cambiaban las redes sociales, empezaban a tener un poder importante y empezaban a cambiarlo todo. Acababa de ser el Brexit, los populismos estaban llegando pero no sabíamos con qué fuerza, y entonces todo está cambiando y de repente llega la pandemia y es cuando todo para. Todo se paró y durante años, muchos meses, hablamos solo de pandemia, de cómo nos afectaba. Era el nuevo apocalipsis que teníamos gobernando nuestra vida. Y hablamos muy poco de aquella época, yo creo que por lo que tiene de shock colectivo. Hay que leerla ahora, releerla en Años de Perro en tiempo presente, porque el lector cuando lee Años de Perro sabe más que yo cuando lo escribo, que Claro. está escrito entonces. Claro. El lector cuando lee que en verano de 2020 nos está diciendo... perdón porque voy a hablar del presidente, no sé si aquí puedo. Sí, puedes con respeto, ya está. Vale, el señor presidente Pedro Sánchez Poder se puede, nos pero con anunció respeto. en verano de 2020 que la pandemia había terminado, era como el día de la victoria, acordaos. Claro. Y el lector ya sabe, ya se puede ir riendo porque por mucho escepticismo que haya, parecía que no, pero no sabíamos que iba a haber luego otras 8 o 9 oleadas más de aquel tía, virus aquello tan mortal. Yo tenía que escribir un artículo diario en El Confidencial, en una sección que llamamos Crónica Virus, y yo no salía de casa realmente, era de lo más estricto que había,
y me parecía que de esa manera era más fácil ponerme en la piel de los lectores, pero claro, tenía el reverso tenebroso de que no podía salir a buscar las noticias, ¿no? Tenía que hablar con mucha gente, aunque los periodistas en ese momento teníamos un pase como de profesión especial, que podía haber salido con mi carnet de periodista lo que hubiera querido, pero no me parecía justo y no me parecía lo que había que hacer en ese momento. Me choca mucho, Marta, siendo tú de la fachosfera, que fueras obediente con las normas y que no fueras negacionista de la pandemia y tal. Pues mira, no, qué raro, ¿no? Te digo una cosa, cuidado, si hay que tener cuidado con algo en la fachosfera es con los trolls de la fachosfera cuando leen en propia puerta cosas que le llevan la contraria a sus prejuicios. Claro. Yo recuerdo de todos los comentarios, que es ese submundo muy salvaje que los periodistas a veces no resistimos la tentación de mirar, ¿qué nos estarán diciendo los lectores? Nunca hay que ir ahí, pero jamás. Hay veces que no lo podemos resistir. Es la mirilla esa de la peli de miedo en la que sabes que no te tienes que asomar. Bueno, pues me asomé un artículo que escribí que era no hagas planes en los próximos 6 meses. Y era precisamente cuando parecía que la pandemia escampaba y solo llevábamos una oleada. Era en aquel verano de 2020. Porque yo hablaba con muchos epidemiólogos, hablaba con muchos expertos y todos coincidían en que los virus no funcionan así, no se acaban por decreto. Y que todavía hasta que no si llegaban las vacunas en algún momento, que entonces todavía no se sabía, podríamos empezar a controlarlo. Pero los expertos decían una cosa y los políticos decían otra. Claro, los expertos que tenían contratado a los políticos decían lo que los políticos querían. Aquí creo que estoy volviendo a meterme en un jardín, no sé la rojosfera qué tal lo llevan. No, siempre cuando seas tú. Tú tira. Sí, eres tú. Pero de verdad que recuerdo la agresividad, igual que los antivacunas, la agresividad con la que se nos atacaba en lo personal, que es algo que todos los periodistas sufrimos, pero las mujeres periodistas mucho más, le pasa como a las mujeres que se dedican a la política, son un blanco mucho más, pues deben de disfrutarlo muchos más los trolls. Sí. Y aquel, porque claro, era un argumento, yo lo razonaba, era lo que me decían los epidemiólogos, que durante 6 meses podríamos tener oleadas todo el rato. Y aquello a la gente le indignaba, porque podrían no estar de acuerdo conmigo ideológicamente o sí, no lo sé, pero que les dijeras que no ibas a poder celebrar las fallas del año que viene les sacaba de quicio. O como que no va a haber Sanfermines, por ahí sí que no paso. Y esto le sacaba a la gente lo peor que llevaba dentro. Yo soy muy fan también, ahora volvemos al libro, pero de un podcast que tú haces, se llama Pausa, que es un podcast impresionante y yo soy muy loco de los podcasts, ¿no? Es un podcast dentro del Confidencial, ¿no? Es un podcast del Confidencial, ¿no? Sí, se puede escuchar en cualquier plataforma. Fachosfera total. Y entonces en ese podcast entrevistas a gente, y a veces expertos de la hostia, tía. Sí, creo que hay que darle visibilidad a la gente que no está todo el día dando la lata en la tele. Y como persona que está dando la lata en la tele todo el día, hablo con conocimiento de causa. Y hay muchísimos expertos y expertas en este país que pueden arrojar luz con pausa, con sosiego, claro, y sin polarizar, que no hay que sexar ideológicamente a cada persona que aparece en un medio de comunicación, de verdad que no. Y a mí la verdad que Pausa me está dando muchísimas satisfacciones. Llevamos ya 100 episodios, cada semana es un tema distinto que podemos analizar desde la importancia de la caca, porque esto los nutricionistas explican que es muy importante para conservar la salud, a el futuro de la geopolítica y dónde puede empezar la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando con Marta García Ayer, autora de Años de Perro, libro que recomendamos, autora que escribe en medios, como venimos diciendo insistentemente, de la fachosfera, y le estamos haciendo un test para saber si son o no humanos. Más preguntas. Estás en un parque y ves a alguien tirando basura al suelo. ¿Le dices que eso no se hace? ¿O te alegras porque te gusta ver el planeta hecho una porquería? Eso no se hace, eso no se no hace. Se hace, nunca. ¿no? Vale, eso es un guarro. Eso no se hace porque tal. ¿Tú reciclas? Yo reciclo mucho. Reciclo por encima de mis posibilidades y seguramente me equivoque mucho porque el reciclaje es para pillar, está puesto a pillar. Claro. Te crees que sabiendo 3 colores vale, pero no, luego... Pero ¿cómo puede ser que tú... ¿Nos estará mintiendo tú? ¿Qué es, No, ella es sincera, sí. Pero ¿cómo es posible de la fachosfera? Que tú, siendo de la fachosfera, recicles y yo, que estoy en el lado bueno... No reciclo. ¿Cómo que no reciclas? No reciclo, tía, pero a la policía del reciclaje se me olvida, tía. ¿Cómo se te va a olvidar? Se te olvida el planeta. Varios cubos y ya está, claro. ¿no? No, pero a veces digo, no sé cuál es el color.
Pones una fila de cubos y, y donde caiga. Lo siento. Ojo, porque es complicado, ¿eh? Porque dices, bueno, el plástico va donde el plástico. Podría parecer razonable. Pero sin embargo, si tienes restos orgánicos... Claro, un yogur, ¿qué haces? Lo tienes que fregar y luego tirar. Ahí está. Más preguntas. Si un amigo tuyo cocina con mucho cariño un plato para ti y no te gusta mucho, ¿le agradeces el esfuerzo por haberlo cocinado o le tiras el plato a la cabeza diciéndole: cocinas de puta pena? ¿Qué haces, Marta? Como persona que no sabe cocinar, yo soy muy agradecida a los esfuerzos ajenos. Además, bueno, a mí me enseñaron a acabarme lo que había en el plato, me gustara o no, así que yo creo que soy muy buena invitada a cualquiera que quiera cocinar para mí. O sea, no sabes cocinar, o sea, no eres mujer de cocina y tal. Ya, como mujer de la fachosfera, soy un desastre, ya te lo digo. Me parecería lo lógico. Rompiendo clichés aquí, Hostia, pero ¿cómo es posible, tío? En cambio, Cristina, que está en el lado bueno, cocina súper bien. Sí, me encanta, fíjate. Tío, esto, de verdad, estamos aquí rompiendo esquemas. Además. Absolutamente. Oye, en tu libro hay digamos, el hilo conductor es la sorpresa de que en poco tiempo pasen cosas insólitas, ¿no? Hay una que es impresionante, ¿no? Que un vicepresidente del gobierno, al cabo de un tiempo, monte un bar. Sí, pasar de vicepresidente del gobierno a tener un bar en Lavapiés. Es brutal, es maravilloso. O sea, es el resumen de la nueva y la vieja política, que ya no sabemos cuál es cuál, porque la nueva política envejeció antes de que le salieran canas a sus líderes, porque, bueno, Iglesias, claro, tiene un bar en Lavapiés, pero Albert Rivera, que era el gran favorito de buena parte de la fachosfera para ser el sucesor de Rajoy, para ser presidente del gobierno, creo que ahora es coach. ¿Habrá segunda parte de este libro? Yo quiero una, ¿eh? Se está escribiendo sola. Mira. ¿Quién nos iba a decir que iba a volver Donald Trump, que en 2021 estaba desahuciado por su propio partido, que no tenía ningún futuro? De hecho, el Partido Demócrata había elegido a Biden con la excusa de, bueno, es para ganar a Trump, necesitamos un hombre blanco del establishment para vencer a Donald Trump. El plan funcionó, lo que no les funcionó a los demócratas. Hay mucha política internacional también en Años de Perro, porque a mí me fascina. A los demócratas no les funcionó el plan de que el abuelo se marchara a casa. Una vez cumplida la misión, le fue sacando gusto a eso del poder y no hubo manera de echarle hasta este verano, cuando el plan B in extremis de Kamala Harris pues no pudo funcionar. Y ahí tenemos a Donald Trump ahora con Elon Musk, que hasta antes de ayer era demócrata, pues teniendo un cargo de asesor en jefe sin ni siquiera un cargo oficial, para que no sea incompatible con las empresas del hombre más rico del mundo. Sí. Es que los apocalipsis se nos van amontonando en estos Años de Perro, porque la pandemia acabó no cuando acabó la pandemia, según la OMS, la pandemia acabó, que es la tercera parte de Años de Perro, cuando Putin invade Ucrania en febrero del 22. Y de repente le teníamos más miedo a una guerra nuclear, que de repente parecía verosímil, que al virus, que ya, como llevábamos 2 años con él, pues nos habíamos ido acostumbrando. Y hablando de Trump, me sorprende que tú lo criticas mucho, trabajando donde trabajas. Es que Juan Carlos, esta pregunta se acaba de contexto. Los esquemas se me rompen. O sea, Marta es una mujer muy crítica con Donald Trump y trabajando en la fachosfera. O sea, cuéntame esto. ¿Sabes qué pasa, Ortega? Que el mundo no es como nos lo han contado. ¿Qué pasa? No, si a Trump no hay más que escucharle. Es un loco, ¿eh? Los que le defienden son solo los que no le creen. Solo le defienden los que no le creen, los que dicen, no, hombre, son cosas que dice, pero no hay que tomar. Si Trump, que fíjate que miente Trump, en realidad dice muchas veces lo que va a hacer. Lo que pasa es que todavía hay gente a la que le cuesta creérselo. Pero en las tertulias, ya sea de radio o de televisión, en mi experiencia, depende mucho de a quién tengas enfrente, que me atribuyen una u otra etiqueta. Es como un efecto óptico, ¿sabes? Depende de dónde esté el de enfrente, decir lo mismo puede parecer fachosfera o rojosfera. Es verdad. Al final, Trump no es, yo creo que es un poquito como cuando mandamos a Chiquilicuatre a Eurovisión, ¿no? De aquí no hay huevos a poner a este tipo allí, ¿no? Bueno, eso te lo compro para el primer Trump, el de 2016, 2017. Eso te lo compro para entonces. Pero ahora sí que no ha engañado a nadie. Es el hombre que alentó el asalto al Capitolio. Claro. Es como si es volver a enviar a Chiquilicuatre otra vez. A ver si ahora sí gana. Ya sabiéndolo. O sea, claro, yo creo que Puigdemont es nuestro Trump, y la verdad que tener a alguien que ha tratado de subvertir el orden constitucional y desestabilizado el país entero y saltándose las leyes y demás, bueno, pues aquí a lo mejor lo amnistiamos, no tardando.
Y sabéis que esto es una cosa que preocupa muchísimo en la fachosfera. Sí. Y a Trump pues no ha hecho falta indultarlo, porque mira, el último tribunal le dijo que bueno, que vale, que era un agresor sexual, pero que pelillos a la mar. Última pregunta de este test que estamos haciendo para saber si la gente que como Marta trabaja en la fachosfera son humanos o no. Ves a una persona mayor a la que le cuesta llevar la bolsa de la compra. ¿La ayudas a llevarla? ¿O le robas la bolsa y echas a correr? Marta. Es un tema de edad aquí, ¿no? Claro, ya está, punto, está fuerza y punto, ¿no? Se acabó. Yo creo que la ayudaba por no echar a correr, que me da mucha pereza. Solo por eso. Yo ayudo. Vamos a ver cuál es el resultado, porque todo esto lo hemos metido en una máquina de inteligencia artificial que nos va a decir si la gente como tú, que trabaja en Confidencial, todas estas cosas chungas de la fachosfera, sois o no personas confiables. Vamos a ver el resultado. Procesando resultado del test. A ver. Procesando resultado del test. A ver. Resultado. A ver. Los periodistas de la fachosfera son también personas como nosotros. ¡Hostia! ¡Un aplauso! El titular. ¡Un aplauso! Pero todos, porque yo no sé si suscribiría a eso. No, hay gente que no, ¿no? Claro. Vaya, ya estamos no con sé, ese matices. algoritmo lo tenéis que revisar. Sí, no creo todos. que es mucha responsabilidad. Al menos tú sí. Bueno, también los periodistas de la no fachosfera, o sea, de nuestra esfera, tampoco todos son guays, ¿eh? Todos. que Es pasar que hay por la mucha máquina. gente. Hay capullos. Habrá ¿eh? alguno que cruce en rojo, algún semáforo también, ¿no? Marta, aquí hay capullos, ¿eh? No, ¿qué me dices? También, sí, en todas partes, ¿eh? O sea, no sufras. Yo por pensé eso. que estaba en el lado de la luz No. y del bien. Todos somos iguales. Oye, que no nos dividan los putos políticos por esto. Carlos. Ya está bien, oye. Sí. Tienes razón. Ya está bien. Oye, Marta, di una frase, como tú eres periodista y sabes hacer titulares y tal, una frase, un titular para vender tu propio libro. Pues, qué difícil es eso. Siempre se lo pedimos a los políticos, pero cuando nos toca hacerlo nosotros, cómprenlo, difícil es. cómprenlo, que les gustará, ya está. Compren Años de Perro, porque les va a gustar comprobar que la historia no es lineal, que hay personajes que se van y vuelven, que nunca nos los quitamos de encima, y sobre todo porque en los últimos años ha desaparecido lo inverosímil. Han pasado tantas cosas que nos parecían increíbles y que ahora parecen inevitables, que merece la pena leer Años de Perro para saber que todo esto ocurrió. Y también merece la pena oír el podcast Pausa de esta mujer inteligente y buena persona, pese a todo, que ha estado hoy con nosotros en la cadena SER. Marta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Te sigo escuchando. Gracias a todos. Transmite la SER, programa independiente de los domingos. Bueno, oyentes, en nada hacemos la pausa de rigor para dar paso a la publicidad y después, apuntad, 900, 100, 800, 900, 100, 800, porque tenemos que docunovela. ¡Bravo! Por fin vuelve la Y docunovela. Y llamad mucho, que hoy está nuestro compañero Ángel, o sea, Sí. llamadle mucho. 900, 100, 800, en nada volvemos con el gran Nane. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cada domingo a las 12, transmite la SER. Hemos vuelto después de la maravillosa pausa publicitaria y aquí seguimos en Transmite la SER. Se han recibido ya muchas llamadas telefónicas ¿Cómo no? al 900, 100, 800. Hoy nuestro compañero, el gran, bonito y precioso. ¿Y qué más? Venga, más flores, más flores. Sergio Picón está aquí con nosotros y por tanto ha puesto a su becario, a Ángel, a atender A su compañero en prácticas. Sí, Deja de que criticar a Queda muy Juan Carlos. clasista, Juan Carlos. atender Pero a su esclavo a poner la... ya le he dicho, digo, cuando llamen tú dices, sí, dígame y... Atado a la mesa de producción. Lo decíamos antes de acabar el primer bloque, que hoy tenemos la docunovela, esa historia que vamos parando y que después continúa en función de las opiniones de los oyentes. Es el hit del programa, Juan Carlos. Exacto. O sea, si la radionovela ya lo era, esta evolución
Bueno, Aún nos la piden más. La docunovela. La docunovela es impresionante. Y para ser el hombre, el notario de la docunovela, tenemos a Nane, el gran Nane. Hola, buenos días, Juan Carlos. Nos gusta mucho. Ya me que estés hubiera aquí. gustado ser notario a mí. ¿Sí? Y a mí. Y no estar aquí. Ya. ¿Pero dónde vas a estar mejor No, que es aquí? verdad, no, esto es mucho más divertido. Tendrías más Bueno, no sé, dinero. hay que mirar a los notarios por algún agujero. Tendría fiesta los cuidado, domingos. Cuidado con los notarios. No, debe haber de todo, debe haber Debe haber gente de todo. divertidísima. El Miras tópico un de notario que- por la cerradura y... lo que hay ahí. Lo que Sí, pero ¿dinero qué? Bueno, vamos Ahora a... sí, no hablemos. Ya tenemos Venga, va. la primera llamada, que se llama Albert y es de Barcelona. Albert, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo ¿Qué? estáis? Muy bien, Albert. Tú has oído lo de que llame gente para la docunovela y has dicho, ahí voy yo. Pa'lante. Venga, pa'lante. Venga, pues Tal cual. va a empezar la docunovela, ¿vale? El primer capítulo que pararemos y nos dirás en función de dos opciones cómo ha de continuar. El día 6 de enero de 1973, una mujer llamada Concepción Aguirre presenció algo que cambiaría para siempre su vida. Eran las 11 de la noche y estaba en la cama con su esposo, a punto de dormir. Ella misma recuerda lo que ocurrió aquella noche. Mi marido estaba tumbado en la cama a mi lado, lo miro y de repente... ¡Qué pronto! ¡Qué pronto! Oye, Sí. Estaba tumbada junto a su marido y de repente, opción 1, Sergio. Opción 1. De repente mi marido empieza a hablar en alemán cuando él no sabía alemán. Uf, Opción 2. Mi marido empieza a levitar. wow. Yo lo tengo claro. O empieza a hablar alemán o empieza a levitar. Nane, ¿tú qué dirías antes de que Albert se pronuncie? Yo creo que empieza a hablar alemán. ¿Te gustaría que empezase a hablar Me alemán? gustaría, porque a veces cuando la gente se despierta en mitad de la noche, No. te encuentras con unas cosas que no sabes con quién persona estás durmiendo. Albert, O sea, cuidado. No podría hacer las dos, ¿no? ¿Cómo prefieres que A la vez. claro, las dos a la vez no, ¿eh? Una u otra? Albert, ¿cómo quieres que continúe la radionovela? ¿Con el marido hablando alemán sin que él sepa alemán, lo cual es un susto? ¿O con el marido levitando, lo cual es un susto todavía mayor? Es que me lo podéis complicado, ¿eh? Porque las dos tienen Mola. tienen sí, miga. Sí. Y dan Lo miedo. del los dos. alemán me mola, pero lo del levitar casi que me Más convence guay. un poquito más, ¿eh? Es más espectáculo, claro. Yo alguna vez me he levantado hablando alemán, pero levitando no. ¿Ves? Venga, pues ¿Qué? que continúe Una la buena docunovela con este marido levitando. Mi marido estaba tumbado en la cama a mi lado, lo miro y de repente veo que empieza a levitar. Su cuerpo empieza a subir y se quedó a la altura del techo. A la altura del techo se quedó mi Pedro. Pedro Benítez, esposo de Concepción, recuerda cómo fue su levitación. Fue todo muy rápido. Yo al principio no me di cuenta porque yo estaba leyendo el Marca y no me di cuenta de que yo iba subiendo porque estás estaba leyendo. leyendo el diario. Claro, no te das cuenta. Entonces mi mujer empezó a gritar. Claro. Dejé de mirar el Marca Normal. y me vi a la altura del techo. El terror de Pedro y Concepción fue absoluto. Concepción aún lo recuerda. Yo no había sentido tanto miedo en toda mi vida. Normal también. De verdad, yo ver a mi marido flotando era algo que yo jamás pensé que fuera a ver. No, claro. Y fue en ese momento cuando... Fue en ese momento cuando Albert, sigues con nosotros, ¿no? Claro, aquí estoy atentamente. Vale. En ese momento fue cuando opción 1, Sergio. Opción 1, y fue entonces cuando Pedro de repente se cae al suelo. Claro, se cae porque está La flotando un gra- rato y lógica, y de la repente gravedad. cae. Claro. O bien, La opción 2, deciden llamar a su hija para pedir ayuda. Albert. Complicado todo, ¿eh? Ay. Claro, es que si se cae tan pronto, la historia... Bueno, pero puede volver a subir, yo qué sé. Pero bueno, ¿Quién sabe? Lo que tú quieras, ¿eh? Lo que tú quieras. Yo aquí me voy a poner en la piel de lo que yo haría. Yo creo que yo llamaría a la hija. Vale, llamar a la hija y pedir ayuda. Vale. Yo creo que sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, ¿no? Una situación así. Sí, hombre, Una hija siempre ayuda, Yo creo que Paco. un padre subido ahí arriba con el Marca y eso es suficiente motivo para despertar a la hija. sí. Para que te lo baje de ahí. Para llamarla, y llamar. sí. Vale, pues Albert, no cuelgues y vamos a escuchar cómo continúa la radionovela según tu deseo. Ver a mi marido flotando en el aire
era algo que yo jamás imaginé que podía llegar a ver. Y fue entonces cuando el Pedro y yo dijimos, hemos de tranquilizarnos. Claro, hombre. Hemos de tranquilizarnos y llamar a alguien para que nos ayude. Y llamemos a mi hija, la Irene, la mediana, que vive cerca de la casa. Irene, hija de Pedro y Concepción, llegó a casa de sus padres y allí su madre le informó de todo. Concepción recuerda ese momento. Llamaron a la puerta, era mi hija. Pedro seguía flotando en la habitación y fui a abrir la puerta, vi a mi hija y me bloqueé. Claro. Me bloqueé, porque claro, ¿cómo se le dice a una hija que su padre se ha puesto a flotar? ¿Cómo se le dice eso a una hija? Irene recuerda cómo fue informada de que su padre estaba levitando. Yo nunca voy a olvidar cuando mi madre me lo dijo. Nunca, esas cosas no se olvidan nunca. Claro. Me tomó la mano y me dijo, hija, tu padre está flotando en la habitación. Fuimos hasta allí y al entrar en la habitación vi que... Al entrar en la habitación vi que, Albert, te vamos a preguntar por última vez qué es lo que quieres que pase. Hay dos opciones. La hija Irene, la mediana, entra en la habitación y opción 1, Sergio. Al entrar en la habitación, la hija vio a su padre tumbado en la cama en situación normal. O sea, como si no pasase. Me encanta. Aquí no pasa nada, ha sido una broma de la madre y ya está. Opción 2. Al entrar en la habitación, la hija vio a su padre gritando, volando de un lado a otro, dándose golpes contra las paredes de tan rápido como volaba. Como si fuera una máquina de un millón de... También me gusta. Ya está bien. Sí. Albert, ¿qué nos dices? Yo ahora me estaba imaginando el follón con el Marca volando por ahí por toda la habitación. Yo me quedo con lo simple, ¿no? Ya no está volando. Que ya no está volando, hostia, qué decepción para la madre, ¿no? Que la ha llamado para que Ya, lo pero vea. lo deja como... No, yo también, porque yo creo que en el 2024 ver una persona volando así, no, ya no es. Ya no hay para tanto, Ya no ¿no? hay para tanto. Estamos en el 25. Es algo normal, ¿no? Es verdad, Yo, Nane. fíjate tú, yo no todavía... yo estoy felicitando todavía las Pascuas. Yo creo que la primera, hombre, a ver ahí que está tumbado normal, qué ha pasado aquí, qué es esto, una broma, esto me gusta más. Vale, perfecto, venga. Pues Albert, gracias por tu llamada y va a continuar así la radionovela y el teléfono sigue abierto, 900, 100, 800 para otros oyentes que quieran jugar. Gracias, Albert. Gracias a vosotros. Que continúe la docunovela según tu deseo. Fuimos hasta la habitación y al entrar yo vi que mi padre estaba en la cama, tumbado normalmente, y pensé que era una broma de mis padres. Y les dije que como broma pues que no tenía ninguna gracia. Claro. Aquella noche de enero de 1973, Irene abandonó la casa de sus padres visiblemente enfadada. Concepción y Pedro se quedaron solos en casa con una inmensa sensación de incomprensión. En cuanto mi hija se fue de la casa, mi mujer y yo empecemos a hablar y dijimos que lo que había pasado lo mejor era olvidarlo y seguir haciendo nuestra vida normal. Claro. Sí, intentemos olvidarlo, pasar página, pero en ese momento... Intentaron olvidarlo, pasar página, pero en ese momento, Marta de Valladolid, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Marta. ¿En qué momento acabas de entrar, Marta de Valladolid? Está complicadilla la cosa, ¿no? Dicen, vamos a pasar página, pero en ese momento... He volado, pero no ha pasado nada. Pasa todo muy una normal. de esas dos cosas. Opción 1. Opción 1. En ese momento, Pedro volvió a levitar de nuevo. O la opción 2. En ese momento, Pedro y también Concepción se pusieron a levitar. Los dos. A mí me gusta esta mucho, ¿eh? Es que esta tiene mucho más sentido. Porque dice, vamos a hablar, vamos a levitar, vamos a... Hagámoslo todo juntos. Hagámoslo todo juntos, desde el mismo plano, no tú arriba y yo abajo. De repente, la mano. cuando deciden ya pasar página, que me encanta la expresión, ella también empieza a levitar. ¿También estás de acuerdo con esto, Marta? Sí. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. Venga, pues... Sí, porque jugamos todos. Venga, claro que sí. Claro. Que continúe este documental con el deseo de Marta, de Nane y aquí de todos. Hoy unanimidad. De que de repente también ella, Si la vuelo mujer, yo, vuelas tú. Si vuela yo, vuelas tú. Que continúe.
intentemos olvidarlo, pasar página, pero en ese momento yo veo que Pedro empieza a flotar otra vez en el aire y yo digo, otra vez, Dios mío, otra vez con la pesadilla. Y de repente veo que yo también me levanto del suelo, que yo también empiezo a flotar. Joder. Y nada, en 2 segundos estábamos mi Pedro y yo, los dos, casi a la altura del techo. Pedro y Concepción, flotando en medio del salón, se miraron a los ojos sin entender nada de lo que estaba pasando. Aquello fue muy raro, muy raro. Sí, claro. Pero bueno, yo al menos, no sé si por egoísmo o lo que sea, ver que la Concepción también estaba flotando, pues me hizo no sentirme tan solo Mal de ahí muchos, arriba. mal de muchos, claro. No sé si, ya digo, no sé si esto es egoísmo. Un poco. Algo sí. Pero yo creo que es humano, que un poco, también es Pedro. humano, ¿no? Sí. No querer sentirse Solo, solo claro, en esto. El matrimonio jamás olvidará aquel instante. Ese momento de estar los dos juntos en el aire, Mm. mirándonos a los ojicos, Sí. sin comprender nada, fue, de verdad, uno de los momentos más duros Sí, normal. que he tenido yo en mi vida. Sí. Era todo tan misterioso, Claro. tan inexplicable, ¿Mm? que los dos empecemos a... ¡Chan! Era todo tan misterioso, tan inexplicable, que de repente los dos empecemos. Que no empezamos. Sí, no empecemos. Empecemos a... Atención, Marta. Elige una de esas 2 opciones. ¿Qué empezaron a hacer? Opción 1, era todo tan misterioso e inexplicable que los dos empecemos a llorar. Opción 2, era todo tan misterioso e inexplicable que los dos empecemos a reír. ¿A qué empecemos? Bueno. ¿A llorar o a reír? Está clarísimo para mí también. Yo me imagino un poquito en la situación y yo creo que me empezaría a reír. ¿Sí? ¿Tú te imaginas a tu marido y a ti, tu marido y tú, flotando en el aire? Claro, cariño, aprovecha y Sí. fregas el Os suelo. miráis claro. Ya, pero nos olvidamos una cosa, que, No, que la hija ya se fue miras llorando. el techo si hay que tocar Claro. algo, si alguna grieta, alguna cosita. Claro. O sea, tú prefieres Entonces- que rían, ¿no? O sea, que quieres Sí. que continúe la historia con un ataque de risa. Sí, bueno, pero estoy pensando Sí, en la bueno, hija. mira, una experiencia más, no sé. Tú también, Nane, ¿no? Bueno, va, venga, va. Vale, venga, pues va a continuar así la historia. Gracias, Marta, por habernos ayudado. Falta solamente el final, pero será Nane quien nos lo diga. Le damos ¿vale? la potestad. De acuerdo, gracias a vosotros. Gracias, Marta, un por el besazo ratito. enorme. Que continúe esta historia, que continúe con un ataque de risa. Era todo tan misterioso y tan inexplicable que los dos empecemos a reír. Sí, nos dio por reír. Esto debe ser un mecanismo humano raro, algo. Sí, yo imagino que el cerebro intenta encontrar salidas, ¿no? A la extrañeza. Normal. Y para romper el misterio, pues nos da por reír. El cerebro es un enigma. Un enigma total, Pedro, total. En eso estoy contigo. Pedro y Concepción rieron durante un buen rato. Incluso se abrazaron en el aire e intentaron sacar partido a esa extrañísima situación. Hicimos incluso el amor Hostia. mientras flotábamos. A mí no me gustó. No, a él no le gustó. No, a mi mujer le gustó porque ella ha sido desde siempre como muy aventurera, pero yo he sido siempre un hombre muy pedestre. Sí, mi Pedro es muy pedestre, Pedro, muy pedestre. Sí, soy pedestre. Lo más asombroso de esta historia es que aquel episodio de levitación fue... Lo más asombroso de esta historia. ¿Hay algo más asombroso que esto, por Sí, favor? pues al parecer hay algo todavía más Se puede asombroso superar. de esta historia. Nane, tú vas a ser el hombre venga. que va a decidir el final. Lo que tú quieras, ¿eh? Sí. Tenemos las 2 opciones grabadas. Opción 1, Sergio Picón. Opción 1. Lo más asombroso de esta historia es que aquel episodio de levitación fue a partir de ese momento ininterrumpido. Hostia. Pedro y Concepción llevan 52 años levitando. Desde 52 entonces. años. Me encanta. Desde el 73, 52 años levitando. O opción 2. Opción 2. Lo más asombroso de esta historia es que aquel episodio de levitación fue puntual y jamás volvió a repetirse. ¿Qué prefieres? Yo lo ¿Que tengo sea algo clarísimo, Nane. puntual? No, mira, ya que hemos hablado del programa que es de evolución, yo creo que es una evolución más. O sea, la pareja
evolucionó hacia un estado levitatorio y se quedaron así. Yo creo que sí, que es la opción 1. O sea, 52 años levitando. ¿Tú también, Cristina? Yo sí, estoy a favor. Y supongo que también seguirían haciendo el amor durante esos 52 años. Claro, tienen que hacerlo todo levitando, dormir, ir al baño, como todo. hacen en la Estación Internacional. Es verdad. Bueno, allí lo hacen también, ¿no? Es verdad, claro. Allí lo hacen el amor también. Allí. Sus necesidades, todo levitando. Y comen ahí, y beben con el agua. Yo estoy en contra, ¿eh? Sí, en contra de la Estación Internacional. Tú eres pedestre. También, pero estoy en contra de que... Eres pedestre. Yo quiero que no leviten más, porque ¿no? si al final le pierde valor la levitación. Si te tiras 52 años, no lo valoras. Aquí es Nane quien decide, por tanto, no eliges tú, Sergio. Vamos a hacerle caso a Nane. Venga. Y este documental va a terminar con algo increíble, y es que este episodio de levitación, que empezó en el 73, es ininterrumpido incluso hasta hoy. Que acabe el documental. Ambos inclusive. Lo más asombroso de esta historia es que aquel episodio de levitación fue, a partir de ese momento, ininterrumpido. Pedro y Concepción llevan 52 años levitando. Al principio se hace raro, pero te acostumbras y de verdad que le llegas a sacar partido incluso. Pedro y Concepción han adquirido práctica y han aprendido a hacer su vida normal levitando. Hacemos la comida, dormimos en el aire. Yo estoy contenta, yo estoy feliz así. No sé, le da un toque como divertido a la vida. Sin embargo, a Pedro no le gusta esta situación. A mí no me gusta esto de estar flotando toda la vida. A mi señora sí le gusta porque, ya digo, ella es aventurera, pero yo, al ser pedestre, donde se ponga un caminar normal, un dar un paso y luego otro paso tocando la tierra, donde se ponga a caminar como se ha caminado, coño, toda la vida de Dios, que se quite todo lo demás. Incluso salen a pasear levitando por las calles de su pueblo, algo que ya se ha convertido en habitual entre sus vecinos. Yo disfruto viendo los ojos de la gente, sorprendidísimos, los ojos de la gente en cuanto nos ven, la gente sorprendida y yo feliz. Yo no disfruto. Yo lo único que quiero es que pase el tiempo y morirme ya, para que me entierren y así dejar de estar flotando de una puta vez. Ay, pero qué pedestre que eres, qué pedestre que es mi Pedro, qué pedestre que es mi Pedro. Déjame en paz. Y hasta aquí, grandes documentales. Hoy, el misterio de la levitación. Pedestre. Es pedestre. En inglés pedestrian, que es lo que ponen en los semáforos de los peatones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Va en serio? Sí. Puede que me lo haya inventado, pero diría que voy bien. Pero no, que voy bien. Fíjate, porque eso todo puede ser conmigo, puede ser todo. Bueno, pues hemos descubierto este final. Qué maravilla, ¿no? Diseñado con las opiniones de todos los oyentes, de Albert de Barcelona, de Marta de Valladolid y de nuestro amigo Nane, ese humorista que nos encanta que estés aquí siempre. Nosotros, yo también os quiero. No, pero no lo despidas, que siga con nosotros. Vale, sí, puedes seguir. Ya para lo que queda hasta el final del programa. Ya, pues me quedo. Ya en nada vamos a decir. Total, sí es verdad, sí, para ir a otro sitio y delinquir. Y llega ahora un hombre que lo sabe todo y que cumple, porque al principio del programa hemos dicho, oye, el ser humano evoluciona, o ya hemos parado de evolucionar y tal, y hemos dicho que Crespo se lo prepare y se lo ha preparado. Ignacio Crespo, hora, pues. Buenos días. Yo estaba en mi casa, lo he escuchado y he dicho, bueno, pues me paso por aquí. Y te has venido corriendo. Entonces, el ser humano sigue evolucionando, o sea, dentro de 100.000 años seremos distintos físicamente. ¿Ya ha parado esto? ¿Qué narices pasa aquí? Pues la evolución tal y como la hemos visto hasta ahora, podríamos decir que no vamos a cambiar, que nos hemos parado. Es lo que hay. Mira, ¿sabes qué pasa? Que hay muchos mecanismos por los cuales la evolución ocurre. La selección natural es la que Darwin nos enseñó, que viene a ser que sobreviven los más adaptados y que esos son los que marcan el nuevo estándar de la siguiente generación. Poco a poco, adaptándose más, ¿no? Eligiendo los que son pues más altos o que tienen más flexibilidad o lo que venga adecuado. Pero para que eso funcione, tiene que haber muchos que
que no se están consiguiendo reproducir. Y en nuestra civilización todo el mundo se reproduce, sea con unos o con otros, se acaba reproduciendo casi siempre. Así que no hay esa selección natural tan marcada. Hay enfermedades concretas que, como no tenemos cura para ellas, tal vez no lleguemos a una época, a una edad reproductiva y no transmitamos ese material genético. Pero en general todo el mundo se reproduce y la selección natural no se nota tanto. Entonces, digamos que la evolución de la medicina impide la evolución normal. En cierto modo sí, pero eso no es malo, porque al final la evolución es para adaptarse, ¿no? Pues adaptémonos más rápido, sin que haya bajas de por medio. Sería lo ideal. Entonces, y ya que hablas de medicina, te puedo poner otro ejemplo. Porque estamos diciendo que no vamos a evolucionar, que en todo caso la parte de la tecnología, pero hablamos de una evolución natural. Esa es la que no va a tener lugar. Pero imagínate, voy a ponerme especulativo, ¿vale? Esto es el punto donde se difumina lo que viene a ser ya ciencia actual y ciencia ficción dura, de la rigurosa. Imagínate que dentro de unos años, pueden ser 200 años, no vamos a pillarnos los dedos, tenemos colonias en Marte o en la Luna, donde las condiciones son distintas. Y para habitar allí necesitaremos posiblemente ser más resistentes a la radiación, tener una densidad ósea diferente, cosas que... ¿Quién sabe si igual con pequeños cambios, pequeñas ediciones genéticas, podemos desarrollar humanos adaptados a esos ambientes? Una evolución ya dirigida. En vez de la cosa natural, seremos nosotros quienes digamos... Por aquí, que vaya por aquí la más duros. Sí, o sea, podría ser. Hay una comunidad hindú por ahí, que lo leí el otro día, que están acostumbrados a pescar sin botellas, por supuesto, sin nada, y entonces tiene el bazo, lo tiene más grande, y entonces ya en esa población todos nacen así, porque les permite tener como una especie de... Bueno, es una cosa muy técnica y tal, de que guarda el oxígeno, el bazo, no sé, una cosa así, pero que ya toda esa comunidad, los que nacen ya con esa predisposición para poder bucear debajo del agua y pescar. La verdad que estos estudios no los conozco, entonces no puedo hacer ningún comentario al respecto, pero lo que sí que puedo decir es que una persona se adapte a algo durante su vida no quiere decir que se lo pueda pasar a sus descendientes. Esto es un concepto lamarckiano, el competidor de Darwin, que suelen contar en la historia. Él decía que los caracteres adquiridos se transmitían. Por ejemplo, ponía el caso de las jirafas. Jirafas que intentando estirar el cuello para coger las hojas, se les quedaba más largo a ellas y ya se lo pasaban a la descendencia. Y no es así. Claro. No es así. Claro. La idea es la siguiente. Hay una variabilidad humana, gente más alta y gente más baja, en torno a una altura media de 1,75, vamos a decir. Pero imagínate que empiezan a reproducirse más los que tienen una altura de 1,80. Sus descendientes van a tener esa misma variabilidad, pero en vez de en torno a 1,75, en torno a 1,80. Claro. Va a haber más gente que mida 1,90, pero no quiere decir que le pasen una adaptación que han desarrollado durante la vida. Otra cosa es que en una pequeña población, que esto es muy curioso porque justo es un caso donde puede ocurrir, sobrevivan o tengan más éxito reproductivo aquellos que tienen una habilidad muy especial y una habilidad que tenga un origen fisiológico, un origen de su propio cuerpo, incluso de nacimiento. En ese caso empieza a ganar representación en la población, porque como tienen más hijos, lo van a tener también sus hijos, pero no es algo que adapten en vida, sino algo con lo que ya nacían. Y en una población pequeña ocurre más porque un pequeño cambio, que de repente alguien tenga una mutación rara, implica un porcentaje ya más alto del total de la población, 1 de 10, 1 de 20, pero 1 de 2.000, 1 de 4 millones es menos. Y ese es uno de los motivos por los que va a ser más difícil que evolucionemos naturalmente, porque vivimos en un mundo globalizado, donde la población ya no es de miles de individuos, es que tú puedes cruzarte con quien sea en el mundo y es mucho más difícil que un pequeño cambio trascienda. Y Ignacio, claro, hablábamos ahora que influye mucho la medicina en el caso de los humanos, pero ¿y los animales? ¿Los animales continúan evolucionando también o no? Los animales, en principio, continúan evolucionando porque, por desgracia para ellos... No tienen medicina. Exacto, no tienen medicina, no tienen protecciones, aparte de las que podamos poner nosotros, y se encuentran con contingencias en su día a día que hacen que sobrevivan más unos u otros. Es más, lo que está produciendo el cambio climático es un empuje a que se adapten a un ritmo que no pueden adaptarse. Hay cambios en su entorno, tienen que adaptarse para sobrevivir, si no, dejan de alimentarse como deben, empiezan a desarrollar enfermedades, mueren, básicamente mueren. Y como el cambio es más rápido de lo que esas generaciones, ese paso de una generación a otra permite, pues se quedan atrás. Y esas especies empiezan a perder individuos, diversidad, y ahí tenemos un problema. Entonces, hay cambios. La cuestión es cómo de rápidos. Ignacio Crespo. Madre mía. Nos deja siempre.
Gracias, hijo. A mí me ha dado una bofetada. A ti. Nane, pregúntalo otra vez. No, ya está. Yo no soy científico. El resumen, Nane... Los científicos que se peleen. El resumen es el siguiente. Si alguien, un oyente, hace pesas en un gimnasio y se pone cachas, su hijo no va a heredar las cachas. O sea, no va a heredar las cachas. Claro. Que quede claro. El resumen es ¿para qué ir al gimnasio? ¿Para qué ir al gimnasio? Entonces. No vayas. Ignacio, gracias, amigo. Gracias. Un besito. Gracias, un beso. Y tenemos que marcharnos, tenemos que irnos. Esto acaba, hemos de decir adiós. Podríamos seguir más horas, sí, porque tenemos contenido, vamos, para 20 horas más en la cadena. Para inundar. Si te ocurre algo, llamamos a Crespo otra vez. Exacto. Cualquier pregunta. Claro. Lo que sea. Nane, gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, como siempre. Querido Sergio Picón, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, hoy Juan Carlos. Hemos puesto a tu becario con las llamadas. ¿Quién es tu becario? ¿Qué nivel? Ahora tengo un becario. Qué bonito. Ángel, el becario de él es el que hoy ha atendido las llamadas. Y Cristina, gracias, amiga. Gracias a ti, Juan Carlos. Nos vemos el domingo que viene. ¿O no? Siempre sí. El domingo que viene, aquí a las 12:05, en la sintonía de la inmensa cadena SER. You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the light I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We had never thought that could be possible. I'm glad you had your life, so good to listen to your past. All of those things brought you with me, and now we're two. You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the light I never had before. You always talk so smooth, and in your voice so true I hear the dream I never had before. But if I try to think of something better than this, heaven comes down and reminds the luck we live. You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the light I never had before. You always talk so smooth, and in your voice so true I hear the dream I never had before. Cadena SER. La radio.